Tenía muchas ganas de hablar contigo porque al igual que a mí me pasó, a ti te puede estar pasando. Hoy te vengo a hablar de dinero, también de finanzas, de energías, de la ley de la asunción y la ley de la atracción, de cómo combinadas estas dos leyes universales nos hacen funcionar con respecto a la energía del dinero, porque tengo que recordarte ni más ni menos que el dinero es una energía como otras muchas, aunque te quieran vender y te hayan vendido lo contrario. ¿Tú te crees que estás privado por ser pobre o de lo que tú te crees afortunado de tener por ser rico, millonario, abundante, por ser una persona libre financieramente, sin ninguna carga monetaria, por así decirlo, sin nada que te restrinja tu libertad de poder hacer lo que quieras, pagar lo que quieras, comprar lo que quieras, ayudar a quien quieras con total libertad? Imagínate lo que sería poder decir, hoy me apetece hacer una transferencia de 5.000 euros y realmente ayudar a una buena causa, o hacer una transferencia a mi familia para ayudar en algo, o realmente comprar algo que a alguien sabes que le va a hacer ilusión, que necesita, que lleva tiempo esperando, o ser completamente libre para decir, me tengo que tomar unas vacaciones, las estoy necesitando, mi cuerpo ya no es que me pida, es que quiero unas vacaciones, necesito irme a Japón o a Miami, a la otra punta del mundo, y poder pagar la tocateja y decir, sí, me voy a hacer estas vacaciones porque me las merezco y porque quiero. Esta forma de pensar y esta mentalidad es la que nadie te va a contar, la que nadie te va a decir que tengas y la que nadie te va a venir a ofrecer y a ponerte en una bandeja de plata. ¿Por qué? Porque esto es algo que a nadie le beneficiaría. Date cuenta de que el mundo está hecho, está generado y está funcionando en un engranaje en el que tú puede que seas el último peldaño, que es el que lleva a cabo las funciones, que lleva a cabo tareas, que saca adelante las compañías, que saca adelante realmente las personas, el mundo. Si realmente el hecho de poder tener esta libertad financiera te parece algo incluso que te llama la atención o te parece extraño, te voy a dar unos simples pasos de cómo poder mejorar tu energía del dinero, cómo mejorar tu relación, porque la relación con el dinero es como una relación de pareja, es como una relación de pareja. Es una relación en la que la tienes que cuidar, la tienes que mimar, la tienes que respetar a lo largo del tiempo. No vale dejarla de un lado, no vale de repente dar por hecho que tienes el dinero tampoco. Es algo que tienes que mejorar cada día y ponerle sobre todo tu foco y tu energía. Y siempre elegir el dinero bajo todo concepto. Al igual que en tu relación de pareja o en cualquier otra relación, que tengas un compromiso, tienes que ponerle tiempo y foco, tienes que elegir eso siempre por encima de todo. El dinero es lo mismo. Si eliges siempre el dinero, siempre vas a tener dinero de sobra. Si de repente te da por no elegir el dinero o eliges pensar de la forma opuesta al dinero, pensamientos del tipo no tengo dinero, me falta dinero, carencia de dinero, los ricos tienen mucho dinero, yo no tengo mucho dinero, no puedo hacer tanto dinero como para ahorrar y pagarme unas vacaciones de 5.000 euros de una, no puedo hacer tanto dinero porque no podría estar ahorrando tanto tiempo para esto. Realmente todos los pensamientos que te acabo de decir a continuación, todo lo que puedes estar pensando con relación al dinero, está basado en un simple hecho, y es tu realidad actual. Que no te culpo de que tengas una realidad actual que no te guste o con la que no estés satisfecho, pero te vengo aquí a decir que esto es algo que tú puedes cambiar, que si no estás haciendo más dinero es porque realmente no tienes el foco bien asentado, porque nadie te ha contado esto y porque no tienes esta realidad opuesta a la que tú estás sintiendo, y a la vez que sintiendo, expresando y manifestando y atrayendo a tu mundo, atrayendo a tu vida real. Te estás sintiendo una persona merecedora de un trabajo de 1.000 euros y estás atrayendo 1.000 euros. Te estás sintiendo una persona merecedora de tener esto y estás atrayendo esto. Cambia el foco. Reglas para mejorar tu abundancia y las fundamentales para mejorar tu relación con el dinero. 1. Cambia el foco. Una vez que te empiezas a quitar el foco completamente en aquello que te falta, en deudas, escasez, y empiezas a poner el foco en la abundancia que llevas dentro, en la abundancia que tú te mereces, en la abundancia que tienes. Te imaginas en un mundo ideal que tú tienes toda aquella riqueza que ahora mismo estarías deseando, pues te tienes que imaginar plenamente que ya eres la persona que tiene esa riqueza.
Tienes que actuar en un mundo y vivir como si toda esa riqueza ya fuera tuya, como la persona valiosa, respetable, abundante que eres. Vas por la calle y te crees con esa abundancia. Vas a cualquier sitio y a la hora de pagar no tienes problema, pagas, y si tienes que invitar, invitas. Porque el hecho del sentimiento que tú sientes al dar dinero a alguien, al pagar algo con lo que debes, la sensación que tú estás sintiendo cuando estás dando ese dinero, eso es lo que le estás enviando al universo. Si tú al pagar una cosa sientes la satisfacción y la sensación de decir, esto lo pago porque puedo, lo pago porque estoy llena de dinero, lo pago porque soy una persona afortunada, lo pago porque estoy bendecida, traigo todo el dinero, toda la energía del dinero llega hacia mí, soy un imán para el dinero, soy un imán para la abundancia, soy una persona afortunada, soy una persona rica. Cuando tú sientes todo eso y estás pagando algo y estás diciendo no me importa porque tengo más y al igual que pago esto me va a llegar lo mismo, le estás diciendo al universo, venga, más dinero para mí, te lloverá dinero, y no porque tú lo hayas ido a buscar, no porque tú lo estés persiguiendo, no porque estés intentando ir detrás del dinero a toda costa. Si estás haciendo esto, te tengo que decir que no te va a funcionar. Perseguir el dinero, perseguir la abundancia de una forma sin sentido, o ir detrás de alguien, o personas que se intentan buscar una pareja que te mantenga, o que intentes tener a alguien que te preste dinero, o que intentes vivir de una forma más barata cuando realmente no lo mereces, por ahorrarte dinero. Realmente todas estas formas de perseguir dinero son completamente erróneas. El foco eres tú. Y si la persona que quieres dinero y abundancia eres tú, deja de enfocar o deja de pensar que la abundancia te va a venir de parte de algo o de alguien. No, la abundancia y la riqueza te viene de parte de lo que hagas tú, porque tú eres la responsable primera de tu abundancia. Si te quieres enfocar en generar dinero, genera dinero. Eso es otra cosa, que el dinero te pueda venir de fuentes muy diversas, siempre teniendo claro, obviamente, y siempre ten cuidado con esto y siempre intenta manifestarlo, que llegue siempre bajo la abundancia divina, bajo la gracia divina y bajo el mayor bien para todos. Siempre dinero de fuentes lícitas, de fuentes que hagan el bien para los demás, que mantengan a todo el mundo en una posición cómoda, en una posición en la que se vean también beneficiados, y siempre el dinero te puede llegar de fuentes muy diversas. Eso ya no lo puedes controlar. Tú no vas a controlar de dónde te va a llegar, pero ten claro lo que quieres. Si quieres realmente tener una posición estable, si quieres verte como una chica de negocios o una tiene un puesto deseable en algún sitio, pues ve y manifiéstate y ve en tu cabeza claramente que ya eres esa mujer con responsabilidades, que eres una persona que tienes personas a tu cargo, que tienes una responsabilidad bien grande, pero a la vez también manifiéstate teniendo un salario bien grande. Y esto es un error que veo constantemente. Si quieres manifestar dinero, tienes que empezar a dejar de intentar manifestar un trabajo. Y esto es algo confuso, porque es verdad que a la hora de empezar hay momentos en los que yo te estoy hablando de partir de una base de, vale, todas las necesidades básicas cubiertas, todo cubierto y en una posición en la que puedes vivir, que al menos tienes una casa, tienes comida, ¿me entendéis? Obviamente, si te quieres poner a manifestar de cero cuando realmente no tienes ni para pagar, entiendo que empieces por manifestar un trabajo. Todos lo hemos hecho. Empiezas por manifestar un trabajo o empiezas por manifestar algo que te sea fácil a ti, que te puedas creer en tu mente subconsciente que vas a conseguir con facilidad para que te dé unos ingresos con los que poder ir rodando. Y ahí estás tú. Y ahí es donde viene tu intervención. Porque una vez que empiezas a conseguir este dinero es cuando tienes que hacer el chip y ser una persona inteligente, que consumas este dinero de una forma responsable, que jamás aceptes deudas que te vengan para invertir en algo que no sea una inversión, sino que sea un gasto. Si tienes deudas, si tienes tarjetas de créditos en las que tienes dinero que has usado que no es tuyo, si tienes líneas de crédito, si tienes algún tipo de préstamo y lo has usado para cosas que no son un gasto, sino que no son una inversión, sino que son un gasto, es algo que no te va a traer retorno para comprarte cosas materiales, ropa, coches, lo que sea, ten en cuenta que esto depende de la forma en que lo enfoques, porque un coche, por ejemplo, puede ser una inversión, pero si es un gasto, esto es una deuda mala. Tienes que
saber gestionar el dinero de forma muy inteligente. Si ya has podido manifestar a través de la visualización este trabajo que te está dando algún dinero para poder salir adelante, sobrevivir, has sido inteligente y lo has empezado a amortizar de una manera en la que te ha dado más rentabilidad o para cubrir tus necesidades básicas, pongamos ahí ya te toca a ti ir al siguiente paso, que es donde vas a intentar manifestar dinero de fuentes que no provengan exclusivamente de un trabajo, en las que no tengas un horario de 9 a 5, en las que no tengas que trabajar, en las que no tengas que hacer cosas que realmente no son para ti o realmente ingresos que no son pasivos, que tienes que estar poniendo horas, trabajo para que te llegue el dinero. Si has empezado a invertir en cosas que te están dando dinero pasivo, es cuando inteligentemente estás manifestando tu dinero. Y esto está todo enfocado, obviamente, a la energía, a la manifestación, y es posible. Sí que es posible, y esto es un tema que hay mucha gente que no se lo cree. Es posible manifestar que te venga dinero sin un trabajo por detrás. Claro que es posible. ¿Dónde está la barrera de muchas personas? La barrera está en que la mayor parte de las personas no se creen, no llegan a concebir en su mente subconsciente y no llegan a tener la sensación de deseo ya cumplido, no se lo llegan a creer profundamente. El sentir es el secreto, como decía Neville Goddard. El sentir es el secreto. No se llegan a creer que les pueda llegar dinero, que puedan tener abundancia, que puedan tener más de lo que están acostumbrados a tener. ¿Por qué? Porque es una reprogramación que tenéis en la cabeza. Esto es verdad que al principio te cuesta mucho manejarlo porque te sientes en un mundo en el que no sabes ni por dónde empezar, que tenemos muchos autores que nos hablan de ello, muchas personas que han dado su testimonio, que saben que funcionan y que te lo están expresando. Pero yo entiendo que nunca te han enseñado, en la que nunca has tenido realmente una básica enseñanza de finanzas, te puedes ver teniendo una vida medianamente normal, que probablemente al final te aburrirá porque estás haciendo lo que te han contado, estás haciendo lo que se supone que es lo que tienes que hacer, pero no sientes la chispa de decir estoy viviendo, estoy sobreviviendo, y te piensas que ya has alcanzado el tope, que lo único que puedes conseguir más es escalar corporativamente y conseguir un poco más de dinero. Realmente rompe estas barreras si realmente no es lo que quieres, rompe estas barreras y salte del molde. Una vez que te salgas del molde, puede que te vea, la gente te va a ver como la oveja negra o el bicho raro, la persona que destaca, que siempre hace cosas como que no están acostumbrados a esto, no están acostumbrados a alguien que diga yo quiero algo más. Entonces, si eres esta persona con esa ambición, realmente sácala a pasear, saca tu ambición, saca tu deseo y construye cosas